Buenos días y muchas gracias a la organización por la invitación. Hace apenas 5 meses que estábamos hablando en Logroño con Abraham y con Manuel. La verdad es que fue un verdadero placer intercambiar impresiones. Efectivamente, yo vengo de La Rioja, de la Universidad de La Rioja, y para tranquilizar a Isidro Aguillo, les voy a dar una noticia también. Aunque aún es pronto, es una noticia de esta mañana, aunque aún es pronto para avanzar resultados, tenemos grandes esperanzas en la cosecha que podría ser recordada como un año memorable para la historia del vino de La Rioja. Digo esto porque antes Isidro me recordaba que además del español y de determinadas cosas, que en La Rioja hay buen vino, y efectivamente lo hay. Isidro, como gran riojano que es, pues he querido hacerte este pequeño guiño. Bien, vamos a ir hacia los diferentes temas. Quiero adentrarme un poquito en el tema brevemente del español, de las ciencias sociales y humanas, de Dialnet, y luego empezar a hablar un poquito más de Dialnet métricas. Pero tal y como ha comentado esta mañana Tomás Vallet, yo lo que les invito es a que vean el vídeo de la presentación que se hizo en Logroño, en CREX, en la 9ª edición, por un compañero mío de la Fundación, mis compañeros, perdón, y que allá podrán ver realmente con mucha más intensidad todo en qué consiste Dialnet métricas, y que yo voy a intentar, dada la premura del tiempo, hacer un repaso lo más breve y, aunque sea contradictorio, exhaustivo, a ver si me da tiempo a todo. Doctor Mario Antonio Montes y doctora Silvia Patricia López, os lo agradezco mucho porque, como se dice, al menos por España, en términos futbolísticos, me habéis puesto la pelota al pie y cortita, ¿no? Felicidades, por supuesto, a toda la mesa anterior, pero es que, efectivamente, el español y las ciencias sociales, bueno, hay que ahondar en ese tema. Voy a ver si soy capaz de... Sí, bien. Lo que aquí presento es un trabajo realizado por un equipo muy amplio de personas, de bibliómetras, de personas, de bibliotecarios, de personas que trabajan en la propia Fundación, pero también, efectivamente, otras instituciones, como Evaristo Jiménez, como Rafa Repiso, Andoni Calderón, de EC3, de la Universidad de Granada, de la Universidad Complutense, a Orlando Chaviano, de la Javeriana Universidad de Colombia, y también a otra serie de personas con las que departimos mucho sobre estas cuestiones, entre ellas Isidro Aguillo y también Félix de Moya. La primera reunión que tuvimos con él fue por allá, por el año 2008-2009, esta mañana lo recordábamos. Bien. Nuestro proyecto es un proyecto fundamentalmente colaborativo en todo lo que tiene que ver con el tema de Dialnet métricas, y colaborativo en todo lo que tiene que ver con Dialnet y la gran colaboración que tenemos de prácticamente todas las universidades, todas las bibliotecas universitarias de España y también bibliotecas universitarias latinoamericanas. Tenía incluso otro título para esta presentación, porque no, tiene una explicación que bueno, ha sido la casualidad, el tiempo, que el Ayuntamiento de la ciudad de Logroño nos hizo una cesión administrativa durante 25 años de lo que en el principios del siglo XVIII fue la Casa de la Inquisición en Logroño. De ahí un poco el tema, ¿no? Parece que las paradojas del destino nos han querido llevar a hablar en el siglo XXI del acceso abierto. Hablando del siglo XXI, allá por el siglo XI, parece ser que hay ciertos debates, pero bueno, vamos a centrarnos un momento en La Rioja,
que está la cuna del español, en el monasterio en concreto, en San Millán de la Cogolla, surgieron las primeras glosas escritas en latín paladino, el principio ya de lo que sería el español. Sin pretendernos, por supuesto, comparar con tal evento, 10 siglos después, pues apareció en La Rioja, en la Universidad de La Rioja, gracias al esfuerzo entre la biblioteca de la Universidad de La Rioja y los servicios informáticos de la propia universidad, Dialnet. Con el tiempo se creó la Fundación Dialnet y hemos dado un impulso a todo lo que hoy en día es Dialnet. Efectivamente, vamos a intentar, o voy a intentar hablar de realidades, de necesidades y de actuaciones que hemos llevado a cabo en los últimos años. Yo no voy a adentrarme mucho en el tema del español. Antes se ha hablado con cierto detenimiento y con amplitud, pero sí que me gustaría resaltar que en cualquier caso, y a pesar de los datos que estamos viendo, el español científico y técnico se encuentra relegado a un plano secundario. Se podría debatir exactamente cuál es ese plano secundario, si es más o menos trascendente, pero yo creo que lo que es casi indiscutible es que sí que está algo relegado. Quizá incluso por responsabilidad nuestra, Bien, en los últimos meses hemos tenido la fortuna en España de ir consiguiendo una cierta implicación política e institucional. A través del Instituto Cervantes ha habido un acuerdo para que se empiece a trabajar intensamente con diferentes instituciones, al menos de momento en España, seguro que además se traslada al ámbito latinoamericano, para poder fomentar, incrementar y sustentar el español como segunda lengua de transmisión científica. Yo creo que lo que sí que también es absolutamente indiscutible es que el inglés, obviamente, es la primera lengua de transmisión científica y creo, sinceramente, que sería algo gastar esfuerzos y fuerzas innecesarias en intentar luchar contra esa situación. Lo que creo que sí que tenemos es que insistir en que al menos el español, nuestra lengua común, sea esa segunda lengua de transmisión científica. Bien, es un acuerdo al que llegaron el director del Instituto Cervantes con el ministro de momento en funciones, Pedro Duque. En el ámbito mucho más político, la nueva presidenta de la región de La Rioja, ya comunidad autónoma, en su entrevista que tuvo con el rey de España, Felipe VI, pues llegaron al acuerdo para intentar trabajar más intensamente sobre precisamente el tema del español y el trabajar como ese fomento del español como segunda lengua de transmisión científica. Bueno, vamos a adentrarnos brevemente en las ciencias humanas y sociales y sobre todo publicadas en español. Yo, sinceramente, ¿cómo lo veo? Lo veo como la Cenicienta. ¿Por qué no veo como la Cenicienta las ciencias humanas y sociales? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vemos que define una acepción de Cenicienta como persona o cosa injustamente postergada o despreciada. Bien, bueno, yo ahí lo dejo, nada más. Sigamos, vamos a ver si con el caso, al cabo de los años podemos convertir a esa Cenicienta del principio del cuento en lo que es el final del cuento. Es tan así que, apoyándome en la web de Lluís Codina y también hablando del propio manifiesto de Leiden, vemos que en sus apartados 3 y 6, el tercero y el sexto, ya habla precisamente de insistir tanto en las lenguas locales como en el ámbito de las ciencias sociales. Por pasar rápidamente, puesto que todo el mundo conoce perfectamente el manifiesto de Leiden, simplemente es una referencia al mismo, precisamente en lo que es, en este caso, en la lengua local y en algo que también veremos muy importante, y es el papel que juegan los libros, las monografías y las obras colectivas, los libros colectivos en el ámbito de las ciencias sociales y humanas.
Bien, vamos a hablar rápidamente sobre Dialnet. Entendemos que Dialnet cubre un hueco importante en el ámbito de las bases de datos de las ciencias sociales y humanas. No me voy a entretener demasiado en estos temas, sobre todo lo que no voy a intentar es leer diapositivas que ustedes solamente pueden seguir. Veamos unos cuantos datos de Dialnet en estos momentos. Tenemos más de 2 millones de usuarios, tenemos cerca de 100 millones de páginas vistas en el último año y cerca de 7 millones de documentos referenciados. No todos, ni mucho menos, lamentablemente, en acceso abierto, porque muchas de las revistas e incluso libros referenciados son comerciales y por tanto no podemos tener el acceso abierto a él. En cuanto a la evolución de los usuarios registrados, vemos esta consolidación a lo largo de los últimos años. Por países, vemos esta distribución de usuarios registrados en 230 países. Esta sería donde el peso de América Latina es muy, muy importante. Esta sería la distribución en contenidos. Y aquí ya empezamos a ver diferentes contenidos de lo que podemos ver en otra serie de bases de datos, ya sea de ámbito internacional o más local, donde para nosotros no solo las revistas, los artículos de revista son muy importantes, que por supuesto lo son, sino también los libros, las monografías, las obras colectivas y las tesis doctorales. Y en el espacio, en el capítulo y nunca mejor dicho, de las obras colectivas, el tratamiento que se hace en Dialnet de las obras colectivas es desgranar cada uno de los capítulos y, por lo tanto, la autoría de cada uno de los capítulos de ese libro corresponde efectivamente a cada uno de los autores. Por lo tanto, en Dialnet, cada uno de los autores que ha configurado un capítulo de un libro, una obra colectiva, aparece reflejado. Si hacemos la distribución por países de las revistas gestionadas directamente desde la Fundación Dialnet, es decir, las que nosotros nos encargamos de actualizar, cerca de 900 revistas, esta sería un poco la distribución de los diferentes países. Como verán, no solamente gestionamos y actualizamos revistas de España, sino también de bastantes países de Latinoamérica. Bien, vamos a adentrarnos muy rápidamente en el tema de las tesis doctorales. La evolución que hemos tenido en los últimos 3 años ha sido, creo, sinceramente espectacular, gracias a la colaboración de mis compañeros y sobre todo de las bibliotecas que colaboran activamente. Y como podemos ver en estos momentos, tenemos cerca de 250.000 tesis doctorales que son consultables, la gran mayoría de ellas, aquí sí, a texto completo. Bien, también para pasar rápidamente. Aquí no lo veo bien, perdón. Documentos a texto completo. Aquí también tenemos la evolución que se ha incrementado bastante en los últimos años. Y, por último, dentro de la evolución de los libros, podemos ver cómo han evolucionado los libros, las monografías, las obras colectivas y la suma total de ambas. Siguiendo este repaso también rápidamente, veamos el caso de Dialnet en México. Aquí tenemos unos usuarios registrados, que son 331.000. ¿Por qué hablamos de usuarios registrados? Porque cuando un usuario se registra en Dialnet, siempre estamos hablando, por supuesto, de forma gratuita, le permite también recibir alertas tanto de revistas como de temas que le puedan ser de interés, y cuando estos están incorporados a Dialnet se reciben estas alertas a través del correo electrónico. De ahí la importancia de estar registrado. Si nos centramos en las sesiones que han venido en el último año desde la República de México, podemos ver que han sido prácticamente 4,5 millones de sesiones. Y si nos adentramos en las revistas iberoamericanas, podemos ver... Vale, perfecto, gracias. ¿Está? Sí, mejor. Vale. Podemos ver cómo efectivamente España es el país que mayor número tiene de revistas, lo que hay en Dialnet,
pero vemos que realmente de países de Latinoamérica hay bastantes. Estados Unidos y el Reino Unido están bastante bien ubicados, pero si hablamos ya a texto completo, vemos que efectivamente ya hay tanto Estados Unidos baja fundamentalmente, hace totalmente para abajo, y México se coloca en el quinto lugar con prácticamente 200 revistas a texto completo. Bien. Vamos a hablar de por qué nosotros hemos conseguido llegar a Dianet Métricas a través de la gran importancia de la calidad para nosotros que debe tener Dianet en cuanto a los datos, la granularidad, todo lo que ustedes ven aquí en color rojizo, granate, todo es clicable, por lo tanto es totalmente hipertextual, podemos ir a cada una de estas páginas y, por tomar un ejemplo muy simple, en este caso del profesor Evaristo Jiménez, podemos ver que también podemos acceder a las coautorías. Aquí veríamos las tesis doctorales, tanto las que ha dirigido como tesis en las que ha participado en tribunales, las coautorías, los autores con los que ha realizado trabajos y toda esta calidad, como decía, y cantidad y granularidad es lo que nos ha permitido llegar al proyecto. Todavía está en beta, pero se está utilizando en estos momentos, se va a utilizar este año en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación en España, en la ANECA, para la Comisión de Ciencias Sociales, y esperamos, a partir del lunes que viene, que lo presentamos para la Comisión de Educación, que también sea para la educación. Dianet Métricas se basa efectivamente, es un portal que se basa fundamentalmente en referencias bibliográficas, muy importante, de publicaciones existentes en Dianet. Esto es fundamental y ofrece un conjunto de indicadores para identificar la producción científica de relevancia. Como decía, el núcleo principal efectivamente es el índice bibliométrico que analiza el impacto de las revistas, pero también tenemos indicadores vinculados a publicaciones, investigadores y también a instituciones. Y ahora voy a hacer un repaso lo más rápido posible, como decía antes, a las métricas, y les invito de verdad a que puedan consultar el vídeo de Logroño, donde a modo de taller se hizo esta presentación. Bien, aquí estaríamos en la versión beta. A final de este mes se van a incluir ya las áreas que están todavía puliéndose de antropología y sociología. Esto sería en pruebas. Entramos en la edición de 2018 y entramos dentro de la edición de 2018. Las ventanas son de 5 años, nos parece esto muy importante. Entramos en la revista de educación, donde en primer lugar en ámbito de educación podemos ver, podemos ver aquí la población de revistas, destino, son 223, e incluso nos marca también el índice de coautoría de educación, que es 2.11. Si tomamos como referencia en el primer cuartil la revista de educación, por irnos a otras revistas que ya han sido citadas aquí, aquí tendríamos información del índice de impacto, de los artículos publicados y de las citas recibidas. Aquí, en las citas recibidas, es el único lugar donde también se incluyen citas internacionales. Luego podemos, si hay alguna pregunta, adentrarnos un poquito más en este tema, o si no, tomando café. He puesto esta diapositiva porque nos parece importante tener claro que aquí no estamos hablando solamente de las revistas de primer nivel, estamos hablando de todas las revistas, esas revistas que en un momento determinado pueden estar en el tercer cuartil, están en el número 112, pero que poco a poco van evolucionando, porque esta revista, por decir una, la 112, pues también ha tenido citas y por lo tanto es importante que aparezca. Otra cosa es los responsables que se dediquen al tema de la evaluación de los diferentes impactos de revistas e incluso de los propios investigadores, la relevancia que para ellos signifique. Bien, sigo con el tema de los índices de impacto. Aquí tendríamos de la revista de educación, índice de impacto de las 3 ediciones, la posición que ocupa y el cuartil. Y las revistas relacionadas
Aquí ya estaríamos solamente con datos de Dialnet, esto es muy importante en este apartado. Todo esto está en abierto, luego al final verán dónde pueden entrar. Yo les invito a que entren, a que naveguen y a que también nos hagan llegar cualquier tipo de sugerencia que será muy bien recibida. Bien. Aquí, por ir avanzando, tendríamos, por ejemplo, los autores más citados dentro de la revista de educación. Tendríamos una relación con las citas que han recibido. Aquí tendríamos, hemos tomado como ejemplo, pues, a doctora María Soledad Ibarrasay, y tendríamos de ella la siguiente información. Tendríamos citas por años de emisión, citas por años de publicación. Aquí tendríamos la información de los números de documentos, siempre en este caso referido a la profesora. Seguimos viendo esto que está totalmente en rojo, por lo tanto, insisto en que todo esto es hipertextual y por tanto se puede pinchar y iríamos a la Universidad de Cádiz o al área directamente de métodos de investigación y diagnóstico de educación. Y aquí podríamos ver más publicaciones en Dialnet, y esto también nos parece importante porque basándonos en las citas, bueno, aquí veríamos de las publicaciones, de dónde vienen sus citas, de artículos de revista, de capítulos de libros y de tesis. En este caso su tesis no ha recibido ninguna cita. Estamos hablando de que aquí son las tesis, sus tesis, no las que ha dirigido, ¿eh? Y si nos centramos también en las citas por clasificación CIN, tendríamos la calidad en base a esta clasificación de dónde recibe las citas. Si nos centráramos en un artículo en concreto, veríamos ese artículo, estaríamos lo mismo, las citas de dónde le vienen, si es en ciencias sociales o está en ciencias humanas, siempre en la clasificación CIN, y el tipo de cita, dónde está clasificada, de dónde recibe las citas. Y podríamos clicar aquí para ver este artículo. Recuerden que he dicho que todo está en Dialnet y que por lo tanto podemos clicar aquí en Dialnet y veríamos directamente en Dialnet la información de este artículo y las referencias bibliográficas, por tanto, las citas que ese artículo ha realizado, y también podemos ver, lo tenemos en beta, pero se va a ver también las citas que ha recibido. Bien, nos podemos adentrar en el ámbito de los investigadores del ámbito de educación, por ir algo más rápido. Aquí tendríamos los más citados. Yo sé que aquí hay alguna persona que estos temas le apasionan. Podríamos ver por orden de citas, cómo están clasificados, y las citas totales recibidas. Si nos adentramos dentro de educación, áreas de conocimiento en teoría e historia de la educación, pues tendríamos algo similar, pero en este caso dentro de la teoría e historia de la educación. Tendríamos lo mismo por universidades, dentro de educación, y veríamos dentro del área de conocimiento, he tomado como ejemplo la Universidad de Barcelona, el área de conocimiento, las citas que recibe cada una de estas áreas de conocimiento dentro de la Universidad de Barcelona, y volvemos siempre al mismo modelo de donde recibe las citas, qué tipo de calidad son las citas que recibe. ¿No lo quería parar? Bien, ¿vale? Ya por último, publicaciones. Este es un tema que antes se ha comentado, el tema de la importancia de la vigencia u obsolescencia de las citas recibidas y de la literatura científica. Este sería un mapa de calor dependiendo del año, y ese año menos 1, 2, 3 y hacia abajo, vemos que los años, por ejemplo, en el año 2018, el 16, 17, 15 y 14 son los años en los que más citas se han recibido. Por lo tanto, la ventana de pensar que en ciencias sociales y humanas una ventana de 5 años es más que estimable, es más interesante y recomendable. Con este tipo de mapas de calor quedaría de alguna forma corroborada. Bien, y aquí simplemente hacer una pequeña mención antes del profesorado de la información. Ya lo ha comentado Javier Guayar, en comunicación, pues estaría justo detrás de comunicar. Bien, ya para ir acabando, les decía que ustedes entran en dialnet.unirioja.es
o mucho más sencillo, dialnet.es, entrarían aquí en esta página y aquí tendrían Dialnet Métricas, que es, y podrían ver todo esto que hasta este momento les he estado comentando. Como les decía, es un proyecto de colaboración, necesitamos muchos colaboradores para seguir creciendo. Les invito realmente a que colaboren con nosotros, me pueden encontrar en cualquier momento, en mi correo electrónico. Y esto realmente no es una petición de para nada desde el punto de vista económico, sino que lo que realmente perseguimos es un reconocimiento institucional a nuestro idioma común, un reconocimiento institucional a las ciencias humanas y sociales, un reconocimiento institucional, ya que estoy aquí, a Dialnet, y sobre todo, y muy importante, un reconocimiento institucional a todos ustedes como investigadores y con el esfuerzo que están realizando. Muchas gracias.